Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias el poder estar reunidos una vez más. Poder, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para escuchar tu voz en esta noche. Señor, gracias por la obra que tu Espíritu Santo, Señor, realiza cada día en nosotros, perfeccionándonos hasta la venida de Cristo Jesús. Señor, queremos aprovechar este tiempo para poder orar por todas las familias, por todos los hogares, Señor, a donde tú nos permites llegar a través de este medio, para que tu paz repose sobre ellos y tu gozo, Señor, los fortalezca día a día. Señor, que tu provisión, Señor, esté presente siempre sobre sus mesas, Señor, y sobre las familias donde hay algún familiar enfermo. Seas tú extendiendo tu mano, Señor, y sean ellos sanados en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo, por medio de la cual podemos estar hoy aquí, Señor, en tu presencia, adorándote, alabándote. Podemos estar, Señor, junto a ti, Señor, para rendir nuestras vidas como un olor grato, un sacrificio acepto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Es un gozo estar reunidos una vez más y siempre, pues, para poder meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Amén. Queremos, pues, pedir que todos los que se vayan sumando puedan hacernos llegar sus pedidos de oración. Los martes que nos reuníamos, pues teníamos este tiempo de oración, de poder contar testimonios. Hoy por hoy tenemos diferentes grupos, amén, de hermanos que están orando por las peticiones que cada uno de ustedes nos hace llegar en el transcurso de los días, de las semanas, y queremos aprovechar, pues, que puedas escribirnos, ¿no? O hacernos saber tu pedido de oración. Amén. Nosotros, bueno, por las limitaciones quizás de lo que el gobierno está haciendo, no podemos quizás tener esa cercanía, pero sí podemos estar cerca de la presencia de Dios cuando nos acercamos a Él en oración, ¿no? Dios definitivamente sigue atendiendo. Amén. Él no ha cerrado sus puertas. Amén. Como en una oportunidad hablamos de que Jesucristo no está en cuarentena. Los cielos siguen atendiendo, los ángeles siguen obrando a favor de los redimidos. Amén. Y el acceso al trono, pues, definitivamente sigue abierto. Amén. Para que el Señor, bueno, poder acercarnos y los oídos del Señor atentos a nuestras oraciones. Amén. Bien, el día de hoy vamos a seguir hablando. Hemos venido hablando de los de adentro y los de afuera, ¿no? Haciendo una alusión, pues, de los que están en Cristo y los que están sin Cristo, fuera de Cristo. El martes anterior estábamos hablando de las riquezas de su gracia. Y bueno, siempre girando alrededor, pues, de este tema, ¿no? Y hablamos de un antes y un después, lo que éramos antes y lo que somos ahora, y cómo, pues, nosotros tenemos que aceptar la realidad de lo que somos para poder vivir y andar en esa realidad, en esa verdad, aunque a veces no lo sintamos así. Amén. Y bueno, quizás un ejemplo que creo que la mayoría de nosotros va a entender es, por ejemplo, el cambio de estado, ¿no? Los que tenemos nuestro DNI, hay un rubro ahí que dice estado, ¿no? O en la condición en la que está ahorita, ¿no? Y uno puede poner estado
Y bueno, algunos DNI dicen soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Son los 4 estados, digamos, en la que uno se puede encontrar. Pero vamos a hablar, este estado pues es nuestra condición, cómo estamos, ¿no? De ahí la palabra estado, condición. Ahora, yo puedo, o mejor dicho, si yo estoy casado, de día en día o de rato en rato me puedo sentir soltero, ¿sí o no? Y muchos pues quisieran sentirse soltero, pero tu sentir, tu sentimiento, lo que tú desearías, es solo eso, es un sentir, es un deseo, porque hay una realidad que no se puede cambiar, hay un estado que no se puede cambiar. ¿Y cuál es esa realidad? Que estás casado, ¿no? Bueno, en el caso pues de los que están casados, a veces nuestro estado. A veces, ay, me siento soltero. ¿Te puedes sentir como quieras? La verdad o la realidad es una, estás casado. Me siento viudo. Bueno, siéntete como quieras. Dame tu DNI y ahí dice que estás casado todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Y cómo lo relacionamos con lo que hemos visto los martes anteriores. Es que la vida cristiana o la verdad o la realidad de lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros es así de permanente, ¿no? Jesucristo nos imprime una condición, un estado que a veces no podemos o hay días que nos sentimos que no somos eso. Bueno, siéntete como quieras a los ojos de Dios. Tu estado no se altera, sigue siendo el mismo, ¿no? Y de eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy un poco más. Y quiero introducir la prédica del día de hoy con Hechos capítulo 26, versículos del 16 al 18. Amén. Hechos capítulo 26, versículos del 16 al 18, a manera de introducción. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero levántate. Y bueno, no tiene que ver necesariamente con la prédica del día domingo. Este es otro levántate, ¿ya? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, ¿no? Es el llamado que está recibiendo en su momento el apóstol Pablo cuando él aún era Saulo, ¿no? Es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Levántate, yo te he puesto por ministro de las cosas que has visto y de las que vas a ver, en otras palabras. Dice el 17. Librándote de tu propio pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿no? Obviamente, pues, fueron las cosas que Dios tuvo que hacer para que Pablo pudiera llegar hasta los gentiles, ¿no? Por eso decimos, pues, que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Entiéndase, gentiles, todas aquellas personas que no son judíos, que no pertenecen al pueblo de Israel. En ese sentido, nosotros somos gentiles, amén, que nos hemos vuelto a Cristo Jesús. Y aquí el versículo que quería enfatizar. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué uno es ministro? ¿Para qué el Señor lo llamó a Pablo y nos llama a muchos de nosotros? Bueno, en realidad a todos nosotros. Para que abras sus ojos, ¿no? O sea, la gente que no tiene a Cristo está con los ojos, ¿qué?
con los ojos cerrados, ¿no? Por eso que una persona que no ha venido al conocimiento de Jesucristo, no ha puesto su fe en Cristo, no entiende o no puede ver las cosas espirituales, no las puede entender. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, en este versículo por lo menos hay 4 cosas que podemos poner a uno u otro lado, ¿no? Lo que podremos decir, lo de antes y lo de ahora, ¿no? La vida del ser humano es así, tiene un antes y tiene un ahora. ¿Y cuáles son esas 4 cosas que vamos a profundizar el día de hoy? Bueno, dice, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí hay un cambio de ¿qué? Hay un cambio de reino, ¿no? Porque la Biblia habla de las tinieblas como el reino de las tinieblas. Ya veremos los textos bíblicos. Y habla de Dios como el reino de Dios o el reino de luz también, ¿no? De las tinieblas hay un cambio. De ahí el título de esta enseñanza es ¿qué cambió en nosotros cuando vinimos a Cristo? Bueno, cambiamos de reino. Estábamos antes en tinieblas, ahora la Biblia dice que somos hijos de luz. Sigue diciendo, de la potestad de Satanás. Ahora, entiéndase potestad como autoridad, ¿no? Antes nosotros estábamos bajo la autoridad de Satanás. Él era nuestro príncipe, como lo menciona la Biblia, el príncipe de la potestad de las tinieblas, ¿no? Él era nuestro Señor en un sentido y éramos esclavos de Él, ¿no? Nos querramos o no admitirlo, reconocerlo, esa era la verdad. Por eso que le dice, para que se conviertan de la autoridad de Satanás a la autoridad de ¿quién? A la autoridad de Dios. Tinieblas, autoridad de Satanás, luz, autoridad de Dios. Ahora dice, para que reciban. Amén. ¿Qué cosa? Por la fe que es en mí. Claro, porque Jesucristo fue el que se le presentó a Pablo y obviamente le está hablando pues en pronombre personal. Para que reciban por la fe, ¿qué cosa? Algo que todos buscábamos y que Él lo hizo posible. ¿Qué cosa? Perdón de pecados. Amén. Ahora, ¿cómo recibimos perdón de pecados? Aquí lo dice claramente, por la fe en Cristo. Cuando uno pone su fe en Cristo, en su obra en la cruz, uno recibe, ¿qué cosa? El perdón de sus pecados. Y esto es de una manera permanente, lo mismo que lo anterior. No es que el Señor nos saca de las tinieblas a la luz y de ratito en ratito nos venimos para las tinieblas, nos pasamos para la luz en tinieblas. No hay tal cosa o esa condición es permanente, como hablábamos al principio del ejemplo del estado en el que uno está frente a la sociedad, ¿no? Como le decíamos, frente a la sociedad mi estado es de casado. Aunque me puedo sentir soltero algunos días, pero como dije antes, te puedes sentir como uno le dé la gana, pero el estado no cambia. Igualito es la vida cristiana. A veces uno se puede sentir en las tinieblas, pero la realidad, el estado es que tú sigues estando
en la luz. A veces tú te puedes sentir un pecador o lleno de pecados, pero la realidad es que has sido ¿qué? Perdonado. Amén. Y uno puede sentir pues que el diablo es nuestro jefe, que nos gobierna. Pero la realidad, el estado es que estamos bajo la autoridad ¿de quién? Bajo la autoridad de Dios. Lo que uno sienta no cambia lo que somos. Amén. Y quizás es la lucha que muchos de nosotros tenemos. Y bueno, para terminar esta parte e ir a los textos, a los demás textos bíblicos, dice, ¿no? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Esa es una de las cosas que recibimos por poner nuestra fe en Cristo. Pero el Señor es tan bueno, tan lleno de gracia, por eso que hablamos de las riquezas de su gracia, que no solo nos da perdón de pecados, sino que cosa más, herencia entre los santificados. Por si fuera poco, que para nosotros ya sería pues más que suficiente el haber sido perdonados, pero a Dios le agradó no solo perdonarnos, sino también ¿qué cosa? Darnos una herencia. Amén. Y esa herencia nos está esperando. Parte de esa herencia ya la podemos disfrutar y la disfrutamos, ¿no? Porque obviamente el perdón de pecados es ya una herencia. El ser hechos hijos de Dios es algo que disfrutamos desde ahora. La herencia de poder acercarnos a su presencia es, y es una herencia, ¿no? Algo que recibimos. Pero no creamos que es lo único. Todavía hay mucho más que nos espera, ¿no? Por ejemplo, nosotros anhelamos una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, ¿sí o no? No sé si ya estará toda construida o todavía seguirán construyéndola, pero hacia allá vamos y esa la vamos a recibir como ¿qué? Es parte de esta herencia, ¿no? Una ciudadanía celestial, entre otras cosas. Entonces, dice herencia entre los santificados. Entonces, lo que quiere decir es que por la fe en Cristo también somos ¿qué? Santificados. Amén. ¿Qué significa la palabra santo? Alguien que ha sido apartado o separado, si hablamos pues de una cosa, para el uso exclusivo de algo, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, vamos a usar un ejemplo, tenemos cosas santas, separadas para cosas específicas, ¿no? Y están en un lugar específico, ¿no? Lo santo tiene que ver con el lugar en el que tú estás también. Por ejemplo, las ollas están en un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar donde uno a ojos cerrados sabe que va a encontrar ollas? Tú te vas a una casa y dices, bueno, búscame las ollas. Cualquiera de nosotros, ¿a dónde se va? Así, a ciegas, a buscar ollas. ¿Al baño? ¿Al cuarto? ¿A la sala? No, las ollas están separadas, están dedicadas para un uso exclusivo. ¿Dónde? En la cocina. Entonces, en un sentido, esas ollas están separadas, están apartadas. Eso, en relación con Dios, se llama santificado. Amén. Otro ejemplo, bueno, podríamos hablar de platos, pero digamos, búscame la ropa.
Bueno, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Porque algunos pues tienen ropa tirada en la sala, tienen ropa tirada en la lavandería, tienen ropa tirada en el cuarto, en fin. Pero no debería ser así, ¿no? La ropa tiene, ¿qué cosa? Un lugar también. Deberían estar en un ropero, en un closet, etcétera, ¿no? Entonces, cada cosa tiene un lugar donde estar. El lugar nuestro es estar en la presencia de Dios. El lugar nuestro es estar en la casa de Dios. El lugar nuestro es estar con Dios. Amén. Si alguien va a buscar a un cristiano, ¿dónde lo debe encontrar? Si no está en su casa, por así decir, lo vamos a encontrar ahí debe estar. O está orando, o está leyendo, o está sirviendo a Dios, o está evangelizando. Son los lugares, ¿no?, para los cuales el Señor nos ha apartado. O sirviendo al prójimo a través, pues, de una carrera, de una profesión. Entonces nosotros hemos sido santificados. Es decir, que Dios ha tomado nuestra vida y nos ha dado un uso exclusivo. Todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué pasa pues si un cristiano se va a una cantina? Bueno, si se va ahí es para predicar nada más. Amén. Y si se va para una discoteca, igual a predicar se tiene que ir uno a la discoteca. Amén. ¿Para qué? Para lo que dice lo primero del versículo 18, para abrirle los ojos a esa gente, para decirle que esa gente está en tinieblas, para decirle a esa gente que está bajo la autoridad de Satanás y que uno ha sido enviado para abrir esos ojos, para que esa gente pase al reino de luz y se ponga bajo la autoridad de Dios. Porque solo hay dos tipos de gente. Amén. Y así como hay solo dos opciones en la vida, no hay 3, ni 4, ni 5, ni nada de eso. La vida se define solo en dos respuestas, A y B, derecha o izquierda, negro, blanco, salvo, no salvo. Por eso que en el huerto solo habían dos árboles. Y siempre ha sido así. Amén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál era el otro árbol? El árbol de la vida. Adán tenía una decisión simple que hacer. Habían dos opciones, igual que nosotros. La vida nuestra se resuelve simple. ¿Aceptas a Cristo o rechazas a Cristo? Ahí, esa es la decisión única que tenemos que tomar mientras estamos en esta tierra. Producto de esa decisión se resuelve todo lo demás, ¿no? De ahí que decimos pues que la mejor decisión, lo mejor que uno puede escoger es que poner nuestra fe en Cristo. Uno puede estar pasando por un sinnúmero de situaciones, de problemas, de circunstancias, atravesando una serie de enfermedades. Puede uno atravesar cualquier cosa. Pero si realmente uno quiere ver un cambio en ello, empezamos con lo primero. Poner nuestra fe en Cristo, para que ese cambio realmente sea permanente y duradero. Amén. Ahora, vamos a profundizar en estas cosas que hemos estado leyendo. Y bueno, cuando uno viene a Cristo, cuando uno está en Cristo, como hemos mencionado algunos martes, hay
bueno, la palabra es cambio, ¿no? Por eso el tema, ¿qué cambió? Amén. Ese es lo que marca la vida de toda nueva criatura, de todo hijo de Dios. Cambio. Si no hay cambio, entonces obviamente pues no ha pasado nada. Y obviamente lo primero es un cambio interno, no es un cambio externo. Amén. Porque Dios lo primero que obra es dentro de nosotros. Amén. En nuestra naturaleza. Y ese es el primer cambio que hay. Tenemos un cambio de naturaleza. ¿Y cuáles son estas naturalezas? Bueno, el libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5. 15 al 19. Y quizá nos pasemos todo el rato solo viendo este primer aspecto, pero creo que bien vale la pena, ¿no? El primer cambio es de naturaleza, pero miren todo lo que involucra este cambio. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 15 dice lo siguiente: pero el don, llámese regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora, si uno lee los versículos anteriores, está comparando a Adán y Cristo, que son las dos cabezas de la humanidad. Adán obviamente es la cabeza de la humanidad caída y Jesucristo es la cabeza de la humanidad redimida. Solo hay dos humanidades, los caídos y los redimidos. Y en honor a la verdad, todos pertenecíamos a la naturaleza, a los caídos. Pero ahora en Cristo dejamos de ser de los caídos para venir a ser ¿de qué? De los redimidos. Amén. Solo hay dos. Entonces, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí empieza todo este cambio, este primer cambio que Dios obra en el ser humano, un cambio de naturaleza. La transgresión de Adán produjo ¿qué? Muerte. Amén. Murieron los muchos. Pero así, por comparar, así como esa transgresión trajo muerte, igualmente el don que va a traer a nosotros una abundancia de vida, o como lo dice ahí, mucho más, más para los muchos, mucho más, perdón, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Todo lo que recibimos y todo lo que tenemos en este lado de aquí es por la gracia de un hombre, es por Jesucristo. Lo mismo sucedió con Adán. Todo lo que éramos y todo lo que habíamos recibido fue por un hombre. La condenación, la muerte, ¿no? Vino solo por causa de un solo hombre.
igualito con Cristo. La salvación, la redención vino solo por causa de uno, Jesucristo. Ahora dice el 16. Y con el don, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pareciera un trabalengua. Y bueno, para los que no estamos familiarizados con la terminología de la Biblia, quizás podemos perder la profundidad y la riqueza de lo que solo este versículo tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la condenación a nosotros vino por causa de ¿qué dice la Biblia? Del pecado de uno solo. O sea, Adán nos condenó a todos. Adán nos condenó a todos. Amén. Por su desobediencia, por su pecado. Pero así como por un hombre todos son condenados. Ahora, ojo, nosotros no pudimos escoger. No fue nuestra decisión. ¿No? Adán decidió por todos nosotros y nosotros vinimos a este mundo ya que, ya condenados, ya perdidos, ya con una naturaleza pecaminosa. Nosotros no pecamos, no, o mejor dicho, nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No es que al pecar nos volvemos pecaminosos, no. Simplemente producimos o hacemos lo que somos. Y en Adán todos somos pecadores. Amén. Aunque a veces hacemos muchas cosas buenas como pecadores, pero seguimos siendo ¿qué cosa? Pecadores, ¿no? Entonces, en el caso del don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, Adán nos condenó a todos, Jesús justifica a todos. Pero claro, aquí no tuvimos elección. Con Cristo hay que elegir. Hay que escoger a Cristo. Amén. Dice el 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y todos sabemos, pues, podemos decir que el regulador de la raza humana, ¿qué cosa es? Mire, uno puede ser millonario, pobre, famoso, desconocido, blanco, negro, rojo, azul, puede ser, puede estar lleno de títulos, puede ser ignorante, hermano. Todo lo que el hombre usa para dividirnos, ¿no? Para catalogarnos, clase A, clase B, clase C, clase D. Uno puede estar en cualquiera de estas clases, en fin. Pero a toditos les va a tocar lo mismo en algún momento. ¿Qué cosa? La muerte, ¿no? Por eso, por esa transgresión reinó la muerte. ¿Qué, pastor? ¿Ya no reina la muerte? Bueno, mi Biblia dice que reinó. Ya no reina. ¿Qué, pastor? Entonces ya no morimos. Bueno, vamos a seguir avanzando para saber pues que en Cristo ya nadie muere. Amén. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo sucede como esa niña, ¿no? Que dijeron, tu hija ha muerto. Jesús llega y dice, no ha muerto, solo que
solo duerme. Amén. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios. En realidad no han muerto. ¿Solo qué? Solo están esperando la resurrección de vida de sus cuerpos. Amén. Porque ellos en realidad siguen vivos en la presencia del Señor. Amén. Pero bueno, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Digamos, antes todo el mundo le tenía miedo a la muerte. ¿Sí o no? Bueno, cuando uno no conocía a Cristo. Porque la muerte reinó. Y todo, como dice Hebreos, todo el mundo le tenía miedo. Y bueno, todavía mucha gente le tiene miedo a la muerte. Reina. Es un enemigo implacable que tarde o temprano tocará la puerta. Y así no le quieras abrir, igual se va a meter. Entonces, miren ese reinado, ¿no? Pero así de la misma manera quiere Dios que nosotros reinemos. Amén. Pero para que nosotros reinemos, digamos, seamos implacables en un sentido, hay algo que tenemos que recibir nosotros. Dos cosas. Y de ahí quizás el por qué hablo tanto de ello, ¿no? ¿Qué hay que recibir para poder reinar incluso sobre la muerte misma? Dice la Biblia, los que reciben la abundancia de la... Solo hay una manera de poder reinar, y es cuando uno recibe más y más gracia de parte de Dios. Y no poquita, dice abundancia o abundante gracia. Amén. Ya habíamos hablado en Efesios una increíble o una extraordinaria. El problema es que muchos no terminamos de entender qué cosa es la gracia de Dios. Y algunos pues se marean o se complican, pero es por la gracia de Dios que podemos reinar. Y en realidad somos todo lo que somos. Amén. Y vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. ¿Y el don de qué? Dice, y del don de la justicia. ¿La justicia se gana o se recibe? En este mundo diríamos la justicia se gana. Pero aquí la Biblia dice que la justicia es ¿qué? Es un regalo, es un don. O sea, ¿yo me gano mi justicia o Dios me ha regalado la justicia? Es lo que tenemos que tener claro nosotros. ¿Yo me gano la justicia o yo recibo la justicia? Bueno, Cristo hizo posible que no nos ganáramos la justicia. Cristo hizo posible que la justicia no fuera ¿qué? Regalada. Por eso que uno puede decir que delante de Dios uno es justo, porque el Señor me la regaló. Amén. Yo no soy justo por algo que yo haya hecho o por cosas que haga. Yo soy justo porque recibí ese regalo, ese don.
esa gracia de Dios. Y como yo soy justo, obro consecuentemente a ello. Como obro con justicia, o sea, me sale de por sí solito, yo no tengo que esforzarme. La gallina no tiene que esforzarse para poner huevos. Amén. Simplemente le salen huevos, porque para eso, esa es su naturaleza. Amén. Ella no se pone al Señor, que me salga huevo, Señor. No, ella no está preocupada en lo que le va a salir. Ella ya sabe lo que le va a salir. Así como uno no está, ay, Señor, que me salga todo lo justo, Señor. Ay. No, es algo que sale. Amén. Por eso que la Biblia llama que es un fruto. No es una obra. No es algo que yo hago. Es algo que yo simplemente llevo o porto porque es mi naturaleza. Entonces yo he recibido la justicia como un regalo. Ahora, dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿no? Si se dan cuenta, está repitiendo lo del versículo anterior. Condenación. Con Adán todo fue pecado, condenación, juicio, muerte. Con Cristo todo es justificación, salvación, perdón, vida. Amén. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera. O sea, así como funcionó con Adán, de la misma manera va a funcionar con Cristo y mucho mejor todavía. Por la justicia de uno. ¿Y quién es ese uno? Cristo Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿qué vino por culpa de Adán? La condenación. ¿Qué vino por culpa de Cristo? Si queremos usar los mismos términos, la justificación de vida. Adán nos condenó y todo aquel que viene a Cristo, el Señor, ¿qué hace? Lo justifica, cambia su estado. Por eso que la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Obviamente los que no están en Cristo ya están condenados ya. Amén. Haga todo el bien que uno haga. Porque aquí la vida eterna no se gana, como quien dice esa balancita, entre más bien haga, mejor me gano el cielo, ¿no? Ese no es el camino. Amén. La Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Por eso que decimos que la ley condena al hombre más piadoso que pueda haber sobre la tierra. El más piadoso bajo la ley es condenado. Pero bajo la gracia salva al peor de nosotros. Amén. Por eso que, como dicen, es un escándalo realmente. ¿No? Eso es un escándalo. Ahora, algunos dirán, entonces, pastor, ¿para qué vivo santo? Pero entonces, ¿para qué tanto? ¿No? Bueno, el que es justo va a obrar ¿con qué? Con justicia. El que es hijo de Dios va a vivir como un hijo de Dios. El que todavía no lo es y tiene una cara, ¿no? Una máscara, una apariencia de cristiano, va a escuchar esto y dice, me la quito, dice, ¿no?
Así es la cosa entonces. Ya Jesucristo me ha justificado, entonces ya pues, como le dijeron a Pablo, entonces a pecar, que el mundo se va a acabar. Quien piensa así, en realidad no ha recibido la gracia de Dios, porque la gracia nos libera del poder del pecado. Amén. Entonces el punto está en recibirla realmente. El que realmente la recibe ya no va a estar pensando en pecar. Pero el que todavía no la ha recibido, no ha recibido esa abundante gracia de Dios, es en lo que piensa. ¿Cómo hago para seguir pecando? Y esa es una evaluación sencilla. Tú dices que has recibido la gracia de Dios, que has recibido a Jesucristo. ¿Y en qué estás pensando? Si estás pensando en ya no pecar, en no tener nada que ver con las tinieblas ni el mundo, realmente pues podemos afirmar que la has recibido. Pero si tú estás pensando en pecar, en ver la manera de cómo sortear, ¿no?, los mandatos, las leyes, bueno, te tendré que decir que en realidad todavía no la has recibido. Ahora, yo no quiero decir que uno que la ha recibido ya no va a cometer errores, ya no va a pecar. Claro que sí. Amén. Pero es que no es su intención, no es lo que está buscando, es parte de qué, de su caminar, es parte de su vivir, de su desarrollo, de su proceso. Es como el bebé cuando empieza a caminar, no aprende en primera, ¿no? Se tiene que caer varias veces. Igual el Hijo de Dios no va a vivir sin pecar así en primera, se va a caer un montón de veces. Pero no porque él lo quiera hacer, sino porque está aprendiendo. Diferencia es el otro, que solo vive para pecar y piensa en pecar. Y si fuera tu caso, bueno, lo único que yo te puedo decir es que recibe la gracia de Dios. Pon tu fe en Jesucristo, en su obra en la cruz, y vas a ver cómo Él te quita todo eso. Porque es un cambio que Él produce en tu interior. Amén. Ahora, vamos a terminar esto. Entonces, Adán nos condena, vino la condenación y Cristo nos trae la justificación, el 19. Porque así, ¿no? Y siempre comparando, y si se aplica en uno, se aplica en el otro. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, y aquí era lo que quería llegar. Por la desobediencia de uno, de Adán, fuimos constituidos, fuimos hechos. Nuestra naturaleza, ¿cuál fue? Pecadores. Constituir es llegar a ser. Amén. Pecadores. Es la naturaleza. Entonces, por la desobediencia de Adán, él me constituyó, aunque yo no tuve nada que ver en el asunto, ¿no? Porque yo nací casi 6,000 años después de lo que hizo Adán, pero él me constituyó, él me hizo ¿qué? Me hizo un pecador. Amén. Esa era mi naturaleza. Pero Cristo Jesús me la cambió. Amén. No puede un hijo de Dios que realmente ha puesto su vida en Cristo, que ha puesto su fe en Cristo, venir a Dios y decir, Señor, soy un pecador, perdón. Y ya no. Porque ya no es. Que haya cometido un pecado, esa es otra cosa.
Pero no podemos ofender a Dios de esa manera. Amén. Uno no puede ofender, Señor, soy un pecador. Dice, ¿y todo lo que he hecho en ti entonces? Todo lo que Cristo Jesús hizo, ¿dónde lo estás dejando? No, Señor, he cometido un pecado. Pero yo sigo siendo santo, Señor. Yo sigo siendo justo. Ahí más bien glorificamos a Dios. Amén. Pero terminamos acá, dice, así también, ¿no? Adán nos constituyó, nos hizo pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. O sea, el Señor nos cambia la naturaleza. Uno deja de ser pecador y cuando pone su fe en Cristo, uno es justo. Ya no es pecador. Por eso, pues, que es imposible que alguien que ha sido hecho justo esté pensando en pecar. No, porque ya no es su naturaleza pecar. Su naturaleza es ser justo. El que todavía piensa en pecar, todavía está en el otro lado, ¿no? Todavía está en el otro lado. Ahora, ojo que dije, no es que ya no peque, porque todavía cometerá algunos pecados allí. Porque está aprendiendo, ¿no? Es el proceso. Es como por ejemplo, cuando uno era pecador, no toda la vida de uno era mala. Uno hacía muchas cosas, ¿qué? Muchas cosas buenas. Y hay gente pecadora que hace más cosas buenas que pecados. Pero ¿qué cosa sigue siendo? Sigue siendo un pecador. O sea, esa persona pecadora puede ayudar a los pobres, a los huérfanos, visitar los asilos, dar un dinero para ayudar a los niños que se mueren de hambre en el África. Una persona pecadora puede ser un filántropo. Pero ¿qué sigue siendo a los ojos de Dios? Sigue siendo un pecador. Amén. Y en la Biblia tenemos un montón de gente buena que no había puesto su fe en Cristo, que rechazó a Cristo y que a los ojos de Dios es un pecador más, como cualquier otro. ¿No? Entonces, hay un pecador que hace muchas cosas buenas, pero ¿qué sigue siendo? Sigue siendo un pecador. De la misma manera, en el otro lado, tenemos un justo que hace algunas cosas malas, pero ¿qué sigue siendo? Sigue siendo un justo delante de Dios. De la misma manera, o sea, lo que yo hago no me constituye un pecador. Es un justo que comete algunos pecados. Pero sigue siendo ¿qué? Sigue siendo justo a los ojos de Dios. No cambia su estado, su condición, su naturaleza. Cuando el Señor vino a nuestra vida, realmente nos cambia. El problema es que algunos no lo llegan a entender y a comprender y siguen teniendo esa lucha. Creen que siguen siendo pecadores, ¿no? Y nuevamente hay que buscar que llegar a ser justo. Y una vez que son justos, vuelven a fallar y uy, ya, me volví nuevamente. No, o eres uno o eres otro. O eres un pecador o eres un justo. Y esto es
determinativo. Lo uno o lo otro, no ambos al mismo tiempo. Si tú recibes la abundancia de la gracia y el don de la justicia, eres justo. Todo por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Pero si tú todavía no has recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, eres un pecador y estás condenado. Y para terminar con un ejemplo, quizás el más extremo de todos, y lo encontramos en la Biblia. Jesucristo estaba en la cruz, pendiendo de una cruz, colgando en una cruz, y al lado de él habían dos hombres que habían recibido la misma sentencia que él, la de muerte. A diferencia de Jesús, estos hombres, como uno de ellos lo reconoce, es que ellos se merecían estar en esa cruz, producto de sus malos, ¿qué? De sus malas acciones. Habían sido asesinos, habían sido unos violadores, amén. Entonces se tenían bien ganada su crucifixión por sinvergüenzas. Pero estando en esa condición, ambos miran a Cristo. Pero uno le dice, bueno, pues, sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿no? Pero en son de burla. El otro le dijo, lo reprende a su compañero y dice, no tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque nos la ganamos. Nosotros hemos sido unos sinvergüenzas. Pero este hombre es un justo, dice. Y mirando a Jesús, este hombre, que toda su vida había sido de lo peor, humildemente le pide al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Miren, una simple oración. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero lo asombroso es la respuesta de Jesús. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso que dije en algún momento, la gracia de Dios, cuando es recibida por un hombre, así sea el peor de todos, lo salva. Y este asesino, violador, que toda su vida había sido quizás terrible, faltando pocos minutos u horas en su vida, la gracia de Dios lo alcanza y lo salva. Claro, para los que estaban mirando eso, obviamente eso pues resultaría, y me imagino que resultó en un escándalo terrible. Yo me he puesto a pensar, ¿qué pasa si ahí estaba la chica a la que ese ladrón o ese asesino violó? O si ahí estaban también los padres del que ese asesinó. De pronto ellos, los afectados, los violados, el hijo muerto, escuchan decirle a Jesús que lo está salvando y que se lo va a llevar para el cielo. Ponte en el lugar de ellos. ¿Tú qué le dirías a Jesús? No, porque no creo que le digas nada ¿Tú te la vas a agarrar con quién? Tú te la vas a agarrar con Jesús. ¿Y qué cosa le diría? Bueno, yo creo que de todo. ¿Sí o no? Tito, y si acá hay un periodista, está tomando nota, y al día siguiente en la primera página del periódico dice, Jesús salva al violador y asesino y se lo llevó para el cielo.
Hermano, ese es un escándalo. ¿Verdad? ¿Cómo es posible semejante aberración? ¿No? Porque ese hombre no tuvo tiempo de pedirle perdón a esa joven, a esos padres, no tuvo tiempo de restituir nada, no pudo hacer ninguna obra de bien luego, ni se bautizó ni nada. Y cuando lleguemos al cielo, yo no sé ustedes, pero lo quiero conocer. ¿Quién fue ese que se salvó, ¿no? Y que no hizo nada más que poner su fe en Jesucristo? Sí, como digo, es una gracia extrema. Salva al peor. Amén. Y si alguno de los que me está viendo aquí se siente que es de lo peor, que no hay salvación para ti, piensa en este, que Jesús salvó. Cuando él puso su fe en él, cuando él creyó en lo que él estaba haciendo. Amén. Pero vámonos al otro extremo. Este es el peor, ¿sí o no? Ahora, en el otro extremo tenemos al mejor de nosotros. Y resulta que es un joven. Este joven se acerca donde Jesús. Y aunque él había hecho muchas cosas buenas, él sabía que todavía no tenía vida eterna, que no era salvo, porque la pregunta de este joven cuando se acerca a Jesús le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo mira y lo amó, dice, ¿no? ¡Wow! Y Jesús le dice: bueno, los mandamientos sabes. No matarás, no mentirás, no adulterarás, no amarás a Dios. Y Jesús pues le recita todos los mandamientos. Y este joven da una respuesta maravillosa. Le dice: Señor, todo esto lo he guardado, o dicho mejor, lo he cumplido desde mi juventud. O sea, desde que soy joven, lo más joven, he guardado todos los mandamientos. Un buen hombre, un buen joven, un chico modelo. Ya las chicas quisieran hacer cola para casarse con él, porque no les va a sacar la vuelta, no les va a mentir, ¿sí o no? Ama a Dios, etcétera. Pero no era salvo. Por eso le pregunto: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y Jesús le dice: bueno, te falta una cosita. Anda, vende todo lo que tienes. Una vez que lo vendes, repartes toda la plata entre los pobres. Y una vez que has repartido toda tu plata, vienes y me sigues. Y te vas para el cielo, te lo aseguro. Dice que este joven se puso triste. Porque la Biblia dice que tenía mucha, ¿qué? Mucha riqueza. Bueno, la Biblia dice que se fue triste, ¿no? Y Jesús le dice: cuán difícil será a los ricos entrar al reino de los cielos. Pedro dice: Señor, ¿quién va a ser salvo? Jesús le dice: para ustedes es imposible, pero para Dios no hay imposible. Por eso que estoy acá, dijo Jesús. Por eso que esa parte la voy a hacer. Yo lo voy a hacer posible. Para el peor de ustedes y para el mejor de ustedes también. Pero si seguimos con esta historia, yo les pregunto: ¿se llegó a salvar este joven bueno? Este buen hombre, buen muchacho, que guardaba toda la ley, ¿llegó a ser salvo? ¿Llegó a tener vida eterna?
No. Bueno, no sabemos cómo terminó. Quizás después, ¿no?, de unos años logra entender qué era lo que Jesús realmente le quería decir. Pero si nunca tuvo un nuevo encuentro, ese joven rico, ¿dónde se encuentra el día de hoy? En el infierno. Y el violador, pecadorazo, asesino, ¿dónde se encuentra ahora? En el cielo. No, pastor, ya me rayó. Ya estoy confundido. Pero no tienes por qué confundirte. Amén. Lo único que Dios quiere mostrarnos con estos ejemplos es que si uno va a ser justificado, si uno se va a salvar, es por el hecho de haber puesto su fe en Jesucristo y recibir de parte de Jesucristo la abundancia de ¿qué? De su gracia, que nos cambia la naturaleza. Amén. No es producto de todo lo que uno logre hacer o haga. Se trata de lo que Él hizo. Y como Él nos cambia la naturaleza, o sea, ya uno deja de ser pecador para ser un hombre y una mujer justa, uno va a actuar en base a lo que es justo, aunque en el proceso cometa algunos errores. Pero eso no cambia su posición delante de Dios. Dios lo sigue viendo como su hijo. Dios lo sigue viendo como un santo. Dios lo sigue viendo, y no solo viendo, para Dios es santo, para Dios es justo, para Dios es su hijo. Y cuando uno sabe lo que es y cómo Dios lo ve a uno, ya no huye de él, ya no se esconde de él. Va a salir detrás del árbol y le va a decir: Señor, acá estoy, me equivoqué, metí las 4, Señor. Pero gracias a Jesucristo, que me puedes perdonar y yo puedo seguir adelante, con mi frente en alto. ¿Por la obediencia de quién? De uno solo, Jesucristo. Amén. Bueno, solo estamos comenzando, ¿no? Hemos visto el primer cambio entonces. ¿Cuál es? Un cambio de naturaleza. Uno deja de ser pecador para ahora ser justo. Uno dice, pero no parece. Bueno, no te parecerá, pero es, pues. ¿Ya? Es como ese ladrón, no te parecerá, pero allá está en el cielo. Está disfrutando de la gloria del Padre. Y ese que parecía todo lo contrario, bueno, Dios quiera pues que se haya salvado, ¿no? Y no encontrarlo ahí abajo. Amén. Bien, el Señor les bendiga entonces. No olviden, por favor, poner sus pedidos de oración. Y si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo, si tú no has recibido la gracia de Dios, recíbela esta noche. Amén. Dile a Jesucristo: Jesús, yo creo, yo reconozco lo que tú has hecho por mí, lo que tú has logrado para mí, que siendo pecador, tú has muerto para que mi naturaleza sea cambiada y yo ahora pueda llegar a ser un hijo tuyo. Yo creo y pongo mi fe en ti, Señor. Sé que tú pagaste la deuda de todos mis pecados.
Y es lo que hoy se me ha anunciado, el perdón de mis pecados. Trasládame a tu reino de luz. Sácame, Dios, de la potestad de las tinieblas y trasládame al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.